Espacio, luz, movimiento. Un excelente artista plástico, el señor Enrique Careaga, 40 años de trayectoria, paraguayo, en el Instituto Cervantes, estuvimos también ahí, presenta su exposición entre los días 30 del pasado, 30 de junio, hasta el 30 de septiembre va a estar la muestra. Estuvimos con él haciéndole preguntas de todo. Lo que me pareció increíble, ¿sabes qué? Es que es un arte abstracto, que aparentemente es como una cosa muy intelectual y con muchas rayitas y mucho movimiento y todo, pero yo nunca pensé que ese tipo de arte como geométrico, por decirlo así primitivamente, pudiera emocionar. Perfecto, entonces no nos cuentes más, vamos a dejar sorprendernos y con la nota de Enrique Careaga en el Instituto Cervantes nos vamos y nos quedamos. Salud. Nos encontramos en el Instituto Cervantes de Viena con el señor Enrique Careaga, artista plástico paraguayo de la ciudad de Asunción. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Un placer estar aquí contigo en el Instituto Cervantes de Viena. Para nosotros también. Ya estuvimos dando una vueltita por exposición. ¿Sí? Nos gustaría saber en qué consiste tu obra en general y qué nos vas a mostrar hoy. Bueno, lo que yo hago normalmente son trabajos geométricos, está dentro de la abstracción geométrica, inscrito un poco dentro del OpArt, Optical Art. En esta exposición específicamente hay como 3 grupos de obras de diferentes momentos, diferentes periodos de mi trabajo, que datan desde el año 1967, 66 más o menos, hasta hoy día. ¿Cuáles son los elementos centrales de su obra? Bueno, los elementos centrales de mis obras son 4. El espacio, al hablar del espacio ya automáticamente presupone tiempo, porque sin el tiempo los acontecimientos no se pueden dar en el universo, no hay en ningún sitio. El movimiento, la energía y la luz, que es pérdida de velocidad de la energía. En esta obra podemos sentir el movimiento virtual y la captación de la luz, que son 2 de los elementos que acabo de mencionar y que trato yo de plasmar. Se siente también el espacio por ese fondo negro, dando una idea de infinito y de vacío. En esta obra, que es de la serie de los soles, podemos ver el intento de plasmar el espacio a través de la perspectiva, lo cual crea en esta superficie bidimensional un espacio ilusorio, un espacio virtual. También el movimiento a través de la repetición de los elementos sueltos, de las barras que se encuentran aquí conformando el sol, y que mantienen un cierto orden.